Cordial saludo, profesor Jairo Hernán Díaz. Soy Alessandra Loaiza, del grupo G4. Mi exposición es la siguiente, que es sobre las fases del programa de gestión documental. Un programa de gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación y manejo de la organización documental, producida, recibida por entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como la producción, la recepción, distribución, trámite, organización, consulta y conservación y de disposición final de los documentos. También podemos definir que uno de los objetivos del programa de gestión documental es resaltar la importancia en el papel de los documentos y archivos como el lenguaje natural de la administración pública para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y control de la gestión pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. Podemos definir que un programa de gestión documental está organizado o formado por la planeación, la producción, la gestión de trámite, la organización, la transferencia, disposición, la preservación a largo plazo y la valoración. Podemos definir que la planeación es el marco del sistema único de gestión, requisito para la revisión de los procesos, de sus caracterizaciones y procedimientos, se realice una evaluación detallada de las actividades que generan el documento a fin de establecer su pertinencia y así estos generan un valor agregado, al igual que se evalúa la oportunidad de automatizarlos. Se deben presentar especial atención en las dinámicas de optimización de procesos que no generen ausencia de evidencias documentales. La planeación está comprendida por la creación y diseño de formas, formularios de documentos, análisis y procesos, análisis diplomáticos, y su registro en el sistema de gestión documental está encaminado a la generación y valoración de los documentos de la entidad y en el cumplimiento de los contextos administrativo, legal y funcional y técnico. En los procesos de gestión documental tenemos la producción, que está en la generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones y comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formas y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. Los aspectos relacionados con la producción son creación, diseño, documentos, medios y técnicos de producción y de impresión, como son las máquinas de escribir, los procesadores de texto. En la determinación y selección de los soportes documentales tenemos las cintas magnéticas, los CD-ROM, los discos ópticos, los disquetes, los discos duros, la microfilmación y los videos, también determinados por los tamaños, la calidad y tipos de soportes, el gramaje, tintas, instructivos en el diligenciamiento de formularios. También determinan su uso y finalidad de los documentos, la diplomacia en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad, características internas y externas según el tipo de letra, las firmas autorizadas y de ahí y el adecuado uso de la repografía. Otro de los procesos de gestión documental tenemos es la recepción, que es el conjunto de operaciones y verificación de control de una institución. Debe realizarse para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. En la recepción de documentos se verifica que estén completos, que correspondan a lo anunciado y que sean de una competencia según la entidad para efectos de su radicación y registro con el propósito de dar inicio a trámites correspondientes.
En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: la identificación de medios, recepción de mensajería como también el fax, el correo tradicional, el correo electrónico, las páginas web, entre otros. El recibo de documentos oficiales. Se verifica y se confrontan los folios, las copias, los anexos, las firmas, constancia de recibido con un sello de un reloj radicador. La radicación de los documentos oficiales, procedimiento por el cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los trámites de vencimiento que establezca la ley. El registro de ingreso de documentos o de instrucción, que controla el ingreso de un archivo siguiendo el orden cronológico de entrada de documentos provenientes de dependencias o instituciones o personas naturales. Otro de los procesos está la distribución, que es una actividad tendiente a garantizar que los documentos lleguen a su destino final. La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de una entidad, sin interesar el medio de distribución de los documentos. Se deben contar con los mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como son documentos externos, que suelen ser los siguientes: la identificación de dependencias destinatarias de acuerdo con la competencia, la clasificación de comunicaciones, a la organización de documentos en buzones o casilleros, al enrutamiento de documentos o dependencias competentes, a la reasignación de documentos mal direccionados. Está también el registro de control de entrega de documentos recibidos. Entre la distribución de documentos internos tenemos que se identifican la identificación de dependencias, el enrutamiento de documentos a dependencias competentes, un registro de control de entrega de documentos internos. Y en esta misma distribución también tenemos los documentos enviados, como son el personal, un fax, un correo tradicional, un correo electrónico, un apartado aéreo, un trámite en línea, una página web y otros más. El control de cumplimiento de requisitos de documentos son métodos de empaque, el embalaje, el peso, el porteo de documentos. También tenemos la gestión del correo tradicional, como el normal certificado, el especial, el control de la firma, de guías y planillas de entrega de control de devoluciones, en la organización de la mensajería externa, un registro de control de envío de documentos de contratación de empresas especializadas, por ejemplo, Servientrega, Aeroenvío. Otro de los procesos que tenemos sería el trámite de documentos. Es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. En el desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto de trámites administrativos. Dichos documentos integran sus respectivas series documentales. De acuerdo a la normatividad, existen en el país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de la comunicación. En este proceso se señalan las actividades como la recepción o la solicitud de trámite, y estas a su vez tienen una confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta de trámite. Tiene una identificación del trámite, determinación de competencias según las funciones de las dependencias, tienen una definición de periodo de vigencia y tiempos de respuesta. Hay una respuesta de análisis de antecedentes, una compilación de información, proyectos de preparación de respuesta. También tienen los trámites, que haya un lugar a la reproducción de documentos hasta la culminación del asunto. Otra de las etapas del proceso de gestión documental es la organización. Esta nos define el documento de acciones orientadas a la clasificación, a la ordenación,
descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. En la organización de los documentos permiten una rápida identificación de los expedientes, valora las funciones y necesidades operacionales de las oficinas, contar con sistemas de ordenación fáciles de entender por los usuarios para poder ubicar los documentos de consulta o transferencia o de una disposición final. También la elaboración de inventarios documentales en la organización y entrega de transferencias documentales. Aplican la disposición final de las tablas de retención documental y las tablas de evaluación documental. En la consultación, que es el acceso de documentos o un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene las siguientes fases. Estas son la formulación de consulta, la determinación de la necesidad y precisión de consulta, determinación y competencia de la consulta, tienen unas condiciones de acceso, una disponibilidad de información en términos de restricciones o de reservas por conservación. Hay un reglamento que están en las estrategias de búsqueda, la disponibilidad de expedientes, la disponibilidad de fuentes de información, los establecimientos de herramientas de consulta, está la ubicación de documentos y estas también tienen unas respuestas a consultas de atención al servicio del usuario. Tenemos una infraestructura de servicios de archivo, un sistema de registro de control de préstamo, hay uso de testigos y formatos para el control de la devolución, hay una implementación de medios manuales automáticos para la localización de la información. En la conservación de los documentos, que es el conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la integridad física, funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. En la conservación preventiva del documento, que es el conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político, administrativo, orientadas a evitar la reproducción o riesgo de deterioro de los documentos de un archivo, preservando su integridad y estabilidad. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta sería la ubicación de los aspectos estructurales, como la capacidad de almacenamiento, una distribución de la estantería, la distribución de la estantería con el mobiliario, las condiciones ambientales como son la ventilación, la iluminación, el mantenimiento que se haga. Y otro de los procesos de gestión documental sería la disposición final de los documentos, que es la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental y o en las tablas de valoración documental. Otra de las etapas es la conservación total, que se aplica a aquellos documentos que tienen un valor permanente, es decir, lo que tienen para disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en el testimonio de su actividad y trascendencia. La eliminación de documentos es el resultante de la disposición final señalada de las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido los valores primarios y secundarios según la selección documental. Esta actividad de disposición final está señalada en las tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central, con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter presentativo para su conservación permanente. Entre ellos tenemos la microfilmación, que es la técnica que permite fotografiar los documentos y obtener unas pequeñas imágenes en película. La digitalización, que es la técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera analógica, como el papel, el video, el sonido, el cine, el microfilme y otros. Entre otros, que también se puede ser leída o interpretada por el computador.
el programa de gestión documental automatizado hay diversos soportes. Está el intranet, la erradicación de comunicaciones oficiales, procedimientos por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando una constancia de la fecha, la hora de recibido o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley. En el registro de ingreso de documentos, el instrumento que controla el ingreso de archivos siguiendo un orden cronológico de entrada de documentos provenientes de dependencias o instituciones o personas naturales. En la consulta de documentos de definición, el acceso a un documento o un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. Entre estas actividades básicas están la formulación de consulta, la determinación de la necesidad y la precisión de la consulta, la determinación o competencia de la consulta, las condiciones de acceso. También tiene la disponibilidad de la información de términos de restricciones por reserva o por conservación o reglamento de consulta. Está la estrategia de búsqueda de disponibilidad de expedientes, y que es una disponibilidad de fuentes de información, establecimientos de herramientas de consulta y ubicación de los documentos. Con este trabajo, como estudiantes, hemos podido aprender las diferentes etapas que hay en el proceso de gestión documental, las cuales han sido muy importantes para nuestro desarrollo como estudiantes y futuros profesionales SISBA. Muchas gracias por su atención.